Me indican si se ve la presentación, por favor. Sí, sí se ve, profesor. Muy bien, gracias. Bien, vamos a seguir nuestros temas en los análisis de los circuitos eléctricos en una nueva metodología que se le conoce como método general de mallas o método de mallas. Vamos a ver sus características, qué es lo que debo de cuidar para poder aplicar de forma correcta este método. Recordemos que hemos venido trabajando los circuitos eléctricos, sobre todo cuando ya fueron sometidos a una fuente de alimentación, las redes pasivas, y a partir de ahí nos interesaba conocer dos parámetros eléctricos, que es la corriente y el voltaje en cada uno de ellos. Empezamos primero por la ley de Ohm, luego trabajamos con las leyes de Kirchhoff, en los cuales observamos que depende del tipo de conexión en agrupación, ya sea por tipo serie o tipo paralelo, se aplican las ecuaciones correspondientes para llegar a los resultados esperados. Entonces, vamos a ver de qué se trata este método. Y primero tenemos que tener conocimientos previos, que son prácticamente lo que han visto con las leyes de Kirchhoff. Nuevamente dice lo siguiente: hay que considerar que los agrupamientos de los elementos pasivos y activos estén en conexión serie, sin que se repitan. Entonces, para aplicar método de mallas, nuevamente la agrupación de los tres elementos, que es el resistor, la fuente de tensión y la fuente de corriente, se deben de considerar que están en agrupación serie. Y se debe de colocar en forma paralela a la representación gráfica de un segmento con orientación. Nuevamente vamos a recurrir a lo que son los segmentos con las orientaciones correspondientes. Dice que la agrupación puede contener los tres elementos, dos elementos o inclusive un solo elemento, que es algo muy semejante a lo que hemos visto con las leyes de Kirchhoff. Entra un nuevo concepto que se llama impedancia de elemento. Nosotros hemos manejado el alias que le corresponde a un resistor en términos de R mayúscula, su índice K. En este caso, ahora la connotación para estos resistores va a ser Z minúscula con letra K. ¿Estamos? Al cual vamos a llamar impedancia ¿de qué? De elemento. Vamos a hacer ese cambio de igualdad, resistencia por impedancia de elemento. Solamente para los elementos resistivos. Por otro lado, recordemos también la incidencia K,M, es decir, cuando nosotros verificamos el signo que le va a corresponder en función del sentido del elemento con respecto al sentido circulante de análisis de la malla. Si ambos van en la misma dirección, entonces la incidencia va a ser positiva. Por otro lado, si la orientación del elemento va opuesto al sentido de recorrido de malla, entonces este va a ser de signo negativo. Recordemos que la caída de tensión para cualquier elemento en agrupación, que era la B de K, es igual, en este caso, como cambiamos la variable R en función de K, de Z, perdón, será Z del elemento por la corriente I de K, menos la tensión de la fuente de voltaje y menos la tensión de la fuente de corriente. Lo único que estoy cambiando de esta ecuación de elemento que era en agrupación tipo serie es el término R por el término Z. Y nada más es lo único que está en cambio en connotación. Por otro lado, si yo quiero encontrar la corriente de estos elementos, dice lo siguiente: la corriente en cualquier elemento I de K, es decir, la corriente de este elemento de la red, en función de la corriente de malla, al cual se le connota como J mayúscula, su índice M. Este se le va a conocer como corriente de malla, que son las corrientes circulantes que vamos a proponer en las trayectorias cerradas. Y a estas las vamos a nombrar J, su índice M. Dice que la corriente del elemento K es igual a M igual a 1, a la sumatoria del número de mallas independientes por la incidencia K, M por la corriente circulante de la malla. Ahorita vamos a ver cómo se aplica de forma correcta esta ecuación. Muy bien. Entonces, vamos a observar el primer circuito que tenemos aquí, que son los circuitos muy semejantes a los que ustedes realizaron con las leyes de Kirchhoff, ya sea por agrupación tipo serie o por agrupación tipo
paralelo. Y ahora vamos a analizar este mismo tipo de circuitos por el método general de mallas. ¿Qué es el método general de mallas? En realidad, lo que se busca es encontrar un sistema de ecuaciones lineales que me ayuden a determinar el comportamiento del circuito. Y para esto yo necesito determinar el número de ecuaciones a través del número de mallas independientes. Recordemos el procedimiento que hicimos en este caso con las leyes de Kirchhoff para determinar el número de mallas independientes. Identificamos primero el número de elementos en agrupación tipo serie que se encuentran dentro de la red eléctrica. En este caso, el primer elemento sería nada más la fuente de corriente. Le asignamos la orientación y su numeración correspondiente. Nuestro segundo elemento solamente es la parte resistiva, junto con su orientación y su número correspondiente. El elemento número 3 solamente va a ser este resistor, junto con su orientación y su numeración correspondiente. Elemento 4, esta agrupación solamente va a contener el valor resistivo. Nuevamente, asignación de la orientación junto con el elemento correspondiente. El elemento 5, orientación, ¿sí? Y por último, el elemento 6, que en este caso solamente va a ser la fuente de tensión con su orientación correspondiente. Recordemos que el elemento 1 y el elemento 6, debido a que contienen fuentes de tensión y fuente de corriente, procuramos que el sentido de este segmento vaya conforme al sentido convencional de la corriente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pero pues bueno, yo tengo una pregunta. Sí, Había dicho que la resistencia era como quisiéramos, ¿no? así es. En los resistores, eso sí, lo podemos cambiar de dirección sin ningún problema. Nada más debemos de cuidar la orientación, sobre todo ¿en dónde? En las fuentes de voltaje y nada más, ¿de acuerdo? Profesor, una pregunta. Sí. En cuestión de las fuentes de voltaje, ¿habría algún problema si en vez de a la fuente de voltaje le ponemos el número 1 y a la fuente de corriente el número 6? No, Ah, ok. no, porque lo único que estoy haciendo es darle un alias para identificarlo dentro de mi proceso de análisis e identificar cuál es el número que estoy haciendo referencia. Ok. Gracias, profesor. ¿Vale? Muy bien. ¿Identificamos alguna otra duda hasta aquí? Perdón. No, profe. Muy bien. Ahora lo que identificamos es el número de nodos, que recordemos que es la conexión de las terminales de estas agrupaciones. Y en este caso yo tengo mi primer nodo, que sería todo esto, mi segundo nodo, mi tercer nodo y mi cuarto nodo. A uno de estos nodos lo voy a nombrar nodo base o nodo complemento, al cual le voy a agregar el número 0, mientras que el resto de los nodos los voy a ir enumerando con números romanos. Y a partir de esto, pues podemos determinar el número de nodos independientes, que van a ser 3, y el número de mallas independientes, que serán 3. Efectivamente, por inspección visual, sabemos que tenemos 3 trayectorias cerradas. La primera trayectoria cerrada la conforma el elemento 1, 2 y 3. La segunda trayectoria cerrada la va a conformar el elemento 4, 2 y 5. Y por último, la otra trayectoria cerrada será el elemento 3, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, efectivamente, tenemos 3 mallas independientes. ¿Qué significa esto para mí? Que voy a obtener en un sistema de ecuación lineal un sistema de 3 por 3. ¿Cómo lo voy a obtener? Una vez que ya he propuesto la agrupación tipo serie y la orientación de los elementos, a cada trayectoria cerrada le voy a asignar un JM y le voy a proponer un sentido de recorrido de cada malla. Entonces, a la primera malla la estoy proponiendo en sentido horario, llamada J1, ¿sí? La siguiente trayectoria cerrada estoy proponiéndolo en sentido antihorario y le voy a llamar J2. Y por último, el último sentido de análisis de recorrido de la malla
que en este caso le voy a llamar J3, ¿sí? La numeración ustedes la pueden dar de forma arbitraria. Pudiera haber dicho que esta malla sea J1, J3 y J2, o J1, J2 o J3. No importa, siempre y cuando la asignación no se repita. ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, disculpe, yo me quedé con una duda. Sí. J2, ¿por qué lo puso así en sentido antihorario? Simplemente lo he propuesto. La teoría dice que el sentido de recorrido de malla yo lo puedo dejar en sentido horario o antihorario. ¿Qué es lo que va a ocurrir como resultado? Que al final probablemente el resultado que espero en magnitud me dé igual y lo único que probablemente va a cambiar es el signo. ¿Qué me identifica ese signo? Que el sentido que yo he propuesto de análisis era al contrario, en el sentido convencional como debería ir la corriente. ¿Sí? Ahora, en las mallas J1 y J2, una regla básica aquí, procuro que la orientación de este elemento que contiene la fuente vaya conforme al mismo sentido que el de la malla. ¿Con qué finalidad? Para que mi incidencia sea de signo ¿qué? Positivo. Positivo. Eso es lo que busco. Precisamente es por ello que en la malla J3 y la malla J1 busco que las orientaciones de mis fuentes vayan conforme al sentido de recorrido de análisis propuesto, para que mi incidencia coincide con valor ¿qué? Positivo. En la malla que no contiene ninguna parte de fuente de alimentación en la trayectoria cerrada, pues la teoría dice que lo puedo tomar sin ningún problema en cualquiera de los dos sentidos, sea antihorario o horario. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Hasta esta parte es algo muy semejante que hemos venido trabajando con las leyes de Kirchhoff, la agrupación y la orientación. ¿A partir de cuándo empecé a trabajar el método de mallas? Al momento de que yo le asigno un sentido de recorrido de análisis a cada malla y los nombro como J1, J2 y J3. Con esto significa que ya estoy empezando a trabajar el método de ¿qué? De mallas. ¿Vamos bien? Bien, vamos a leer la connotación, cómo cómo se lee la connotación. Dice lo siguiente. La ecuación principal del método de mallas es la siguiente. Dice que es la sumatoria de n igual a 1 al número de mallas independientes por las impedancias propias y mutuas de las mallas por la corriente circulante de cada malla que se analice. ¿Sí? Vuelvo a mencionar, esta Z mayúscula va a representar algo que se llaman impedancias propias de la malla y la impedancia mutua entre mallas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo obtenemos este valor. Por la corriente circulante de cada malla que se analice. Y esto va a ser igual a K igual a 1, a la sumatoria de K igual a 1 al número de elementos de la incidencia K, M de la tensión de la fuente de voltaje más la tensión de la fuente de corriente si la malla que se está analizando contiene alguna fuente de alimentación en la trayectoria cerrada. ¿Sí? Si en la malla que yo analizo existe alguna fuente de alimentación en esa trayectoria. Muy bien. Entonces, en este caso necesito del número de mallas independientes, que lo que calculamos anteriormente se mencionaba que eran 3, por lo que nuestro sistema de ecuación será de 3 por 3. Analizo mi primera malla, mi malla número 1. ¿Sí? Entonces, lo que estoy indicando es que mi malla vale 1 y n va a ir cambiando de valor hasta cumplirse el número de mallas independientes, que en este caso es 3.
¿sí? Empiezo. La impedancia propia de la malla 1,1 por la corriente circulante J1, más, recordemos que es una sumatoria, la impedancia de la malla 1 hacia la malla 2 por la corriente circulante de la malla 2, más la impedancia de la malla 1 hacia la malla 3 por la corriente circulante J3. Y esto va a ser igual a las fuentes de alimentación que estén dentro de la trayectoria cerrada de la malla 1. ¿Cuál es esa fuente de alimentación que está? Pues es la fuente de corriente. Entonces ponemos la incidencia elemento 1 con respecto a la malla 1, incidencia K, M, por la tensión, porque recuerden que es voltaje la que se iguale, tensión de la fuente de corriente 1, debido a que esta fuente está contenida dentro del elemento 1. ¿Sí? Cabe mencionar que esta impedancia de malla, ¿sí?, va a ser muy diferente a la impedancia de elemento. Ahorita lo vamos a ver, el cómo se va a obtener esas impedancias. La Z11 se le conoce como impedancia propia de la malla, es decir, cuando yo analizo la trayectoria cerrada. La impedancia de la malla 1 a la malla 2, estoy analizando los elementos que van a compartir entre la malla 1 hacia la malla 2 y viceversa, de la 2 a la 1. Lo mismo va a ocurrir todo aquel elemento que comparte entre la malla 1 hacia la malla, ¿qué? 3. Para la malla 2, estoy nuevamente en esta malla, la malla 2, ahora analizando M igual a 2, ¿sí? Será la impedancia mutua entre la malla 2 hacia la malla 1 por la corriente circulante J1, más la impedancia Z22 por la corriente circulante llamada J2, más la impedancia de malla que hay entre la 2 hacia la 3 por la corriente circulante J3. Y por último, igual a fuentes de alimentación. En este caso, si observamos la trayectoria cerrada de esta malla, no contiene ninguna fuente. Por lo tanto, en la igualdad se va a valer 0. ¿Estamos? Si no contiene ninguna fuente de alimentación la trayectoria cerrada que estoy analizando, entonces la tensión de esa malla vale 0. Por último, la malla número 3. La impedancia de la malla 3 hacia la malla 1 por la corriente circulante llamada J1, más la impedancia que va de la malla 3 hacia la malla 2 por la corriente circulante J2, y por último, la impedancia propia de la malla 3 por su corriente circulante J3. Y es igual a las fuentes de alimentación. En este caso, en esta trayectoria cerrada, sí existe una fuente de voltaje. Entonces, tensión de la fuente de voltaje 6, recordemos que es el mismo su índice de la numeración del elemento, y la incidencia K, M, elemento 6 con respecto a la malla 3. Si yo verifico las incidencias de ambas fuentes, ¿qué signo le corresponderían en ambas ecuaciones? Positivo, ¿no? Positivo, porque la orientación de la malla va en la misma dirección que el de la fuente. Precisamente por eso les mencionaba que procuramos que el sentido de recorrido de la malla, donde se encuentran fuentes de alimentación, procuramos que vayan en la misma dirección, solamente por comodidad, aunque si fuera contrario, en la ecuación daría signo negativo, y lo único que va a ocurrir es que el resultado nos va a dar, en este caso, la misma magnitud, pero con un signo negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ya encontré mi sistema de ecuación, ¿sí? Este sistema de ecuación ahora tengo que conocer los valores. Las incógnitas en este caso es J1, J2 y J3. Quiero que observen que la ecuación es como si estuviéramos trabajando con un determinante, empezando por A11, A12, A13, luego A21, A22, A23. Pero al hablar en términos de los coeficientes A, hablo en términos de las impedancias
llamadas zetas mayúsculas, Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar los valores de las impedancias propias. Las propias son las que están en diagonal y cuya su índice se repite, que es Z11, Z22 y Z33. Esas son las impedancias propias de una malla. Las mutuas son la Z21, que va a ser igual a la Z12, la Z31, que será igual a la Z13, y la Z32, que es igual a la 23. Cualquiera de estos tres valores, ya sea en la parte inferior o en la parte superior, al momento de que encuentre uno de ellos, automáticamente encuentro el otro, ¿sí? Si yo encuentro la impedancia de la malla 2,1, automáticamente estoy con la misma impedancia de malla de la 1 a la ¿qué? A la 2, ¿sí? Dice lo siguiente: buscaremos el valor de las impedancias propias y las impedancias mutuas de las mallas y sustituirlas en el sistema de ecuaciones. Entonces vamos a encontrar estas impedancias propias, que es Z11, Z22 y Z33, y las impedancias mutuas. ¿Cómo las obtengo? Tenemos lo siguiente. Dice lo siguiente: la aplicación de la ecuación de la impedancia propia de una malla es muy sencilla. La impedancia, en este caso representada con las letras Z mayúscula, su índice MM. Es decir, M es igual a N, entonces estamos hablando de Z11, Z22 y Z33. Dice que esta impedancia de malla está conformada por las impedancias de elemento. ¿Se acuerdan que les mencioné que los elementos resistivos, en lugar de connotarlos ahora con R mayúscula, los vamos a connotar, con la Z minúscula? De tal forma que para mí, esta sería la impedancia del elemento 2, la impedancia del elemento 3, la impedancia 2, 4 y 5, y la impedancia 3, 5, 2. Cuando yo quiero analizar la impedancia de una propia de una malla, lo que tengo que analizar es todo aquel elemento resistivo que pertenezca a la trayectoria cerrada de esa malla. En este caso, en la malla 1, ¿qué elementos de impedancia de elemento están en la trayectoria cerrada? Z2 y Z3. Z2 y Z3. Para la malla 2, Z4, Z2 y Z5. y para la malla 3, Z5 y Z3. quiero que observen que cuando yo quiero analizar las impedancias de elemento, perdón, las impedancias de malla, simplemente tengo que enfocarme en los resistores y nada más, en los puros resistores. Vamos a ver cómo obtener la impedancia propia de la malla 1. Dice, observando la trayectoria de la malla 1, J1, ¿sí?, y la trayectoria de orientación de cada elemento, se tiene el siguiente algoritmo. Z, la impedancia de la malla propia MM, ¿sí?, es igual a la sumatoria de K igual a 1 al número de elementos de la impedancia de elementos ZK por su incidencia K, M elevado al cuadrado. ¿Sí? K, M elevado al cuadrado. Ahora vamos con el desarrollo del algoritmo. Dice Z11, la impedancia propia 11, aquí es donde la condición es M igual a N, ¿sí?, es igual, y verificamos y vemos la trayectoria cerrada que hay en la malla. ¿A quién encuentro? A Z2. Entonces, Z2. Luego la incidencia, elemento K, elemento 2, con respecto a la malla que M, que en este caso es J1. Entonces es 2, ¿qué? 1. Más elevado, perdón, ¿elevado qué? Al cuadrado. Más la impedancia, seguimos en el recorrido y me encuentro ¿a quién? A Z3. ¿Sí?
Entonces, la impedancia Z3 y nuevamente la incidencia, elemento 3 con respecto a la malla 1. Por eso tengo 3,1 y elevado al cuadrado. Verificamos las incidencias. 2,1. ¿Qué signo le correspondería? Positivo. Positivo. Y 3,1. Negativo. Negativo. ¿Sí? Pero quiero que observen que la incidencia está elevado, ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado. Lo que implica que aun cuando es negativo, al final su resultado va a ser Positivo. positivo. Y es por ello que Z, la impedancia propia 1,1, la impedancia propia de la malla 1 sería la impedancia del elemento 2 más la impedancia del elemento 3. ¿Conocemos el valor de cada impedancia de elemento? Sí, ¿no? ¿Sí? Que son los valores resistivos. Z2 vale 470 y Z3 vale 100. Entonces, 470 más 100 tenemos 570. Ese sería el valor de la primera impedancia propia de la malla 1. Lo mismo vamos a hacer con la impedancia propia de la malla 2. Entonces, sería la impedancia propia de la malla 2,2. ¿Y qué elementos intervienen en esa trayectoria cerrada? ¿Qué elementos resistivos están en esa trayectoria cerrada? Z2, Z4 y Z5. ¿Correcto? Z2, Z4 y Z5. Si fuera muy estricto con el algoritmo, empiezo. La impedancia propia de la malla 2 es igual a la impedancia propia del elemento 2 y nuevamente elemento 2 con respecto a la malla 2 y elevado al cuadrado de la incidencia, más la impedancia Z4 del elemento 4 con respecto a la malla 2 elevado al cuadrado, más la impedancia del elemento Z5 de la incidencia elemento 5 con respecto a la malla 2 y elevado al cuadrado. Verifico las incidencias. 2,2, signo. ¿2,2? Positivo. Negativo, pero queda Positivo. positivo, ¿no? Positivo, aquí estamos en la primera dirección. Elemento 4, Negativo. negativo. Y elemento 5, Positivo. positivo. ¿Sí? Aunque yo aquí tengo el negativo, ¿está elevado qué? Al cuadrado. Al cuadrado, lo que implicaría que la impedancia propia de la malla 2 sería la suma de Z2, la impedancia del elemento 2, más la impedancia del elemento 4 y más la impedancia del elemento 5. Ya nada más pongo los valores resistivos de cada una de esas impedancias de elemento. Y al final nos da 3230. Ya nada más nos falta la Z, ¿qué? 3,3, que es analizar la impedancia de la trayectoria cerrada 3. ¿Qué elementos están interviniendo? Pues Z5 y Z, ¿qué? 5 y 3. 5 y 3. Entonces, ya sé que aunque yo verifique la incidencia, sé que está elevado al cuadrado. Entonces, el signo de 3,3 elemento 3 con respecto a la malla 3. Positivo. Negativo. Va negativo, ¿no? Van en direcciones opuestas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, negativo. Elemento 5 con respecto a la malla 3. Signo Negativo. 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 Pero ambos negativos están elevado, ¿qué? Al cuadrado. De tal forma que la impedancia propia de la malla es la suma de Z3, la impedancia del elemento Z3, más la impedancia del elemento Z5. Sustituyo los valores y en este caso me da 2300.
Hasta este momento ya tengo las impedancias propias Z11, Z22 y Z33, cuyos nombres son conocidos como impedancias propias de la malla. Y vemos que estas impedancias propias de malla están conformadas por impedancias de elemento, que se tratan de los valores ¿qué? Resistivos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora tenemos que encontrar lo que se le llaman impedancias mutuas. La impedancia mutua, su ecuación dice que es la siguiente, ZMN. La condición es que M es diferente de N. Entonces, ¿quiénes son M diferente de N? Pues Z12, que es igual a la Z21. La impedancia de la malla de la 1 a la 3, que es igual a la impedancia de la malla 3,1. Y por último, la impedancia de la malla 2,3, que es igual a la impedancia de la malla 3,2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo cada una de estas impedancias mutuas entre mallas? Dice lo siguiente, que es la sumatoria de K igual a 1 al número de elementos de las impedancias de elemento, que va a multiplicar su incidencia K, N, es decir, elemento K con respecto a la malla N, por la multiplicación de la incidencia del elemento K con respecto a la malla M. Bueno, vamos a ver cómo se introduce este algoritmo. Y tenemos la siguiente. Dice, observando las impedancias de elemento que comparten la malla J1 y J2. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es la impedancia Z12, la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, y tengo que ver qué elemento está resistivo entre ambas mallas. ¿Cuál es el elemento resistivo que está entre ambas mallas? Z2. Z2. Coloco a Z2. Y luego lo que tengo que hacer es lo siguiente. Analizo la incidencia. Elemento 2 con respecto a la malla 1. 2,1. Y va a multiplicar la incidencia del mismo elemento 2, pero ahora con respecto a la malla, ¿qué? 2. Entonces, la incidencia es elemento 2 con respecto a la malla 2. Ese es lo que está manejando aquí la incidencia. K. K que vale 2. N era la malla, pero la malla N, a final de cuentas, para mí, la equivalencia es el valor llamado J1, que representaría la malla, o en este caso, M igual a ¿quién? A N, perdón. ¿Sí? Y el mismo elemento, que es el elemento 2, pero ahora con respecto a la malla M, que para mí en este caso sería ¿quién? J2. ¿Sí? La malla M para mí sería J2 y la malla N para mí sería J, ¿qué? 1. ¿Ok? Entonces, verificamos incidencias. Elemento 2, con respecto a la malla 1, su incidencia es Positiva. positivo. Luego, el mismo elemento 2, pero ahora con respecto a la malla 2, ¿qué signo le corresponderá? Igual positiva. Positivo. Y lo que se hace, se debe de multiplicar ambas incidencias. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con la mutua, la incidencia se debe de multiplicar del elemento que está compartiéndose entre la malla 1 y hacia la malla también 2. Por lo tanto, debo de verificar la incidencia elemento 2 con respecto a la malla 1 y el mismo elemento 2 con respecto a la malla 2.
y ambas incidencias se deben de multiplicar. Entonces, positivo por positivo, ¿nos sigue dando? Positivo. Positivo, y por lo tanto quedaría 470 ohms, que es el valor de la impedancia del elemento de 470. Y lo mismo sería igual si yo analizara de la impedancia entre la malla 2 hacia la malla 1. Recuerden que aquí en este caso los subíndices mayúsculas, y en este caso digamos 1 y 2, 1 representa el valor de J1 y 2 representa el valor de la malla llamada J, ¿qué? J2. Entonces, cuando quiero analizar, es un elemento que por un lado tiene una orientación y una numeración, donde yo voy a estar viendo la malla N con respecto a la malla, ¿qué? M. Pero he de entender que la malla M para mí puede ser J2 y la malla N representa el valor llamado J, ¿qué? J1. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Dudas en esa parte? No, profe. Muy bien. Vamos a ver la impedancia que va de la malla 1 hacia la malla 3. ¿Qué elemento interviene entre ambas mallas? Y algo muy importante, solamente siempre nos vamos a fijar en valores resistivos o en elementos resistivos. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto valdría esa? ¿Cuál sería? La impedancia de la malla de la 1 a la 3 es igual a la impedancia del elemento Z3 y viene la incidencia. Elemento 3 con respecto a la malla 1, 3,1, y el mismo elemento 3 con respecto a la malla 3. Elemento 3 con respecto a la malla 3. Si observamos, ambas incidencias va a dar signo ¿qué? Negativo. Negativo. Y negativo por negativo nos dará Positivo. positivo. Entonces ahí nos queda más 100. Y será lo mismo si yo analizara de la malla 3 hacia la malla 1, porque estaríamos hablando del mismo elemento de impedancia del elemento Z3. ¿Estamos? Por último, la impedancia de la malla 2 hacia la malla 3. De la malla 2 hacia la malla 3. ¿Sí? Y viceversa, de la malla 2 a la malla 3. Y de 3 a 2. Entonces, pongo qué elemento resistivo está compartiéndose entre ambas mallas. ¿Qué elemento resistivo está entre ambas mallas? Z5. Z5. Entonces pongo Z5. Incidencia 5,2. 5,2, es decir, elemento con respecto a la malla 2. Y 5,3. 5,3. Elemento con respecto a la malla 3. Igual, 2200, verificamos la incidencia, 5,2, signo. Positivo. Positivo. 5,3. Negativo. Negativo. Entonces, más por menos nos daría un signo Negativo. negativo, que sería 2200. Y lo mismo sería igual para la impedancia mutua entre mallas de la 3 a la 2, porque estamos hablando exactamente del mismo elemento. Solo que en lugar de comenzar de este lado, ahora comienzo del otro lado. Muy bien. Ya obtuve mis impedancias propias y mutuas entre mallas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues sustituir esos valores que ya encontré dentro del sistema de ecuación. Ya tengo ahora 570 J1 más 470 J2 más 100. Y igualadas a la incidencia, en este caso, orientación del elemento con respecto a la malla, va en la misma dirección, por eso tenemos signo
positivo. De la tensión de la fuente de corriente, 1. Este valor no lo conozco, ni J3, ni J2, y ahorita digamos que tentativamente tampoco J1. Para la malla 2, debido a que cuando se analiza esta malla, recordemos que no contiene ninguna fuente de alimentación, por eso se iguala a 0. ¿Sí? Entonces queda 470 J1 más 3230 J2 menos 2200 J3 igual con 0. Y también el mismo análisis para la malla número 3. La impedancia mutua entre la malla 3 hacia la malla 1, 100, signo positivo. Luego, menos la impedancia que hay entre la malla 3 hacia la malla 2. ¿Por qué da signo positivo? Porque por este lado la incidencia es positiva, pero por el lado de abajo la incidencia es negativa. Entonces su signo es menos 2200. Y por último, la impedancia que va de la malla, la impedancia propia de la malla 3, que en este caso es la suma de Z5 más Z3. Y en este caso vamos a tener 2300 por la corriente circulante llamada J3. Y nos damos cuenta que hay una fuente de tensión. Entonces, más, y aquí sí podemos poner el valor del voltaje que vale 100 volts. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ninguna. ¿No? No, profe. Muy bien. Ya tengo mi sistema de ecuaciones, pero ¿cuál es el inconveniente que encuentro? ¿Cuántas incógnitas tengo? Cuatro. 4 incógnitas, que en este caso sería J1, J2, J3 y la tensión de la fuente de corriente, 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerdo la corriente del elemento en función de las corrientes circulantes llamadas JM, ¿sí? Entonces, suponiendo que quisiera encontrar la corriente del elemento 1, ¿sí? Entonces, al hacer la corriente del elemento 1, voy a poner el algoritmo completo. Entonces, I igual a 1. Voy hacia adelante. I igual a 1. ¿Sí? Estoy hablando que K vale ¿cuánto? 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego dice que es la sumatoria de M igual a 1 de la incidencia por hasta el número de mallas independientes, que en este caso sabíamos que vale 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Por la incidencia del elemento 1 con respecto a M, que en este caso va a comenzar con 1, por la corriente circulante llamada J1. Entonces, M va cambiando de valores, 1, 2 y 3. Y lo mismo va a pasar aquí, 1, 2 y 3. Sin embargo, ¿cuál es la única fuente de corriente que existe en la corriente llamada I1? O J, ¿cuál es la única J? Perdón, vuelvo a plantear la pregunta. Si yo observo este elemento, ¿por cuál es la única corriente circulante de malla que llega a tocarla? O que nada más corresponde en esa trayectoria. ¿Qué es lo que busca en realidad el método de mallas? Lo que está buscando el método de mallas es encontrar una corriente circulante general a través de toda la trayectoria cerrada. A través de todas las trayectorias cerradas, ¿sí? Pero hay elementos donde esa corriente circulante de esa malla se ve afectado nada más, digamos, el elemento 1 sí puede estar J1, el elemento 4 puede estar con J2 y el elemento 6 puede estar con J3. ¿Qué pasa con los del medio? Impedancia de elemento Z2 se ve afectado tanto por J1, ¿por quién? J2. El elemento 3, ¿por quién se ve afectado? Por J1 y J qué? J3. J3. ¿Estamos? Entonces,
J1, yo puedo asegurar que la corriente I1 es igual a J1, que es igual a ¿cuánto? 10 miliamperes. A 10 miliamperes. Siempre y cuando esto ocurra. Si la fuente de corriente hubiera quedado en medio, ¿por quién se ve afectado esta fuente de corriente? Por J1 y J3. J1 y J3. Entonces yo tendría que respaldar esa ecuación en términos de esta corriente de ese elemento, porque está compartiéndose entre ambas corrientes circulantes. Pero en este primer ejemplo, el elemento 1 solamente se ve afectado por J1 y es de 10 miliamperes. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque al final de cuentas, recuerden que cómo estamos considerando los elementos, en qué tipo de agrupación. Serie. Serie, ¿sí? Y por lo tanto, la corriente de ese elemento, debido a la fuente de corriente, vale 10 miliamperes. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer para los elementos 2 y 3. Nuevamente, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy indicando que quiero saber la corriente I2 en términos de la corriente circulante de la malla. Entonces, lo que quiero saber es cuánta corriente circula por el elemento 2. ¿Sí? En función de las corrientes circulantes. Entonces pongo la corriente del elemento 2 es igual a la incidencia. Primero voy a poner siempre la incidencia. Elemento 2 con respecto a la malla 1 o la corriente circulante J1. Aquí deben de coincidir estos dos subíndices, más el elemento 2 con respecto a la malla 2 o la corriente circulante llamada J2. Nuevamente aquí debe de coincidir el valor de M junto con el valor de M. Malla, ¿sí? Y el otro es el valor de ¿quién? Del elemento. Entonces, así es como voy a determinar la corriente que circula por esa rama. Lo mismo tendría que hacer para el valor de I5 y para el valor llamado I, ¿qué? I3, en función de las corrientes circulantes de cada malla. Entonces, dice, tenemos un sistema de ecuaciones de tres lineales, de tres incógnitas, J1, J2, J3 y BFC1. Pero observamos que para la malla 1, J1 es igual a la corriente de la fuente de corriente que vale 10 miliamperes. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Sustituirlo en la primera columna. Resistencia por voltaje, ¿qué me da como resultado? Resistencia por voltaje, ¿qué me da como resultado? Intensidad. Perdón, intensidad. Resistencia por corriente, ¿qué me da como resultado? Voltaje. Voltaje. Entonces, 470 miliamperes por 10 miliamperes me va a dar un voltaje que se volverá un término independiente y lo tendré que pasar del lado derecho de la ecuación. ¿Sí? Hago las operaciones correspondientes. Este que es una incógnita, BFC1, en lugar de estar del lado derecho, ahora va a pasar del lado ¿qué? Izquierdo, por reglas del álgebra. ¿Sí? Entonces, al final me queda este sistema de ecuación. 470 J2 más 100 J3 menos tensión de la fuente de corriente 1. ¿Por qué menos? Porque el signo positivo que aquí tengo, y si lo paso del otro lado de la igualdad, queda con signo Negativo. negativo. ¿Sí? Entonces, algunos cometieron ese pequeño error de no cambiar el signo en su momento, y es por ello que no llegaron a los resultados esperados. Por favor, saquen el valor de las corrientes J2, J3 y tensión de la fuente de corriente en sus calculadoras o en una aplicación. Y me indican los resultados, por favor. Por favor, verifiquen el sistema de ecuaciones del lado derecho, parte inferior.
Ustedes me indican cuando ya estén los resultados, por favor. El valor de J2 me salió 9. No. A ver, por favor, indícame cómo están los valores de tu matriz. Puse los que están ahí a la derecha, del lado inferior derecho. Ajá. Recuerden que es un sistema de ecuaciones y hay que resolverlo. Profe, en la corriente 2 sería 3.47 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto dijiste, perdón? 3.4723 por 10 a la menos 3. Ok, vamos a ver. 3.47 por 10 a la menos 3 miliamperes. Ok, que para ustedes es el valor de X. ¿Cuánto vale el valor de Y? 7.2340. Correcto. Será 7.23 miliamperes. ¿Sí? Ese es el valor llamado J3, que para mí sería Y. Y por último, el valor de Z. 8.05546. 8.05546 volts. ¿Y por qué volts? Porque la tercera incógnita llamada Z representa ¿a quién? A la tensión de la fuente ¿de qué? De corriente. ¿Sí? Muy bien, ya encontré los valores, ya sé cuánto vale la tensión de la fuente de corriente, sé cuánto vale J2 y cuánto vale J3. Viene la interpretación de los datos. J2, ya sé que la corriente que circula por esta resistencia vale 3 puntos y fracción. Sé que la corriente que emana de la fuente de tensión vale 7 puntos y fracción en miliamperes. ¿Sí? Sé que la tensión de esta fuente, su voltaje de esta fuente, aproximadamente vale 8 volts. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí fue, ¿cuánto dijimos? 3.47 miliamperes, algo así. Y de este fue 7 punto y fracción, ¿no? Vamos a poner 7.63 miliamperes. Si yo conozco, en este caso, el valor de la corriente y conozco su valor resistivo, automáticamente, ¿a quién utilizo para encontrar el voltaje en ese resistor? ¿A quién aplico? ¿Ley de Ohm? Ley de Ohm, ¿sí? Ahora, me faltan encontrar las demás corrientes circulantes, la de 2, la de 5 y la de 3. Y entonces recordemos, dice lo siguiente, para resolver la corriente que circula por Z2, por Z3 y Z5 tenemos la siguiente fórmula. La corriente para cualquier elemento I de K de la red en función de la corriente de malla. Entonces, la corriente del elemento K es igual a la sumatoria de M igual a 1 al número de mallas independientes de la incidencia K, M por la corriente circulante JM. Entonces, la corriente I2, ¿por quién se ve afectado? Por J1 y J ¿qué? J1 y J2. J2, la incidencia, elemento 2 con respecto a la malla 1, elemento 2 con respecto a la malla 2. Ambos salieron positivos, entonces de tal forma que ahí la corriente se va
a sumar y me va a dar 13.47 miliamperes. Luego, la corriente 3 se ve afectado por J1 y J ¿qué? J3. En este caso, nuevamente, ambos me dan negativo y el resultado me da un signo negativo. ¿Qué significa para mí este signo negativo? Que va en sentido opuesto, ¿no? Así es. En este caso, la orientación que yo propuse del elemento 3 que va de abajo hacia arriba, en realidad tendré que ir de arriba hacia abajo. ¿Sí? Ese es lo que significa el signo negativo cuando nos da el resultado. Luego, I5, lo mismo pasa. En ese caso, esta corriente de I5 se ve afectado por J2 y J3. En uno me va a dar signo negativo la incidencia, de tal forma que hago las operaciones y también tengo nuevamente un negativo. Lo que significa que Z5, en lugar de ir en esa dirección, iba en dirección también opuesta. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ya nada más faltaría estar practicando el método de mallas. La próxima sesión estaremos trabajando con, en este caso, con el método, con otro ejemplo, y también empezaremos a trabajar con el simulador. Y ahí, por favor, los que se vayan a presentar el día de mañana al laboratorio, lleven una memoria de 8 gigas o de 16 gigas totalmente limpia. Si no, todos modos la voy a formatear. ¿Estamos? Para entregarle los programas para la simulación. Para aquellos que no les toca ir, de todos modos, estos programas los entregaremos hasta dentro de 8 días. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda con respecto al método de mallas? Yo, profe, no me quedó claro de los signos. ¿No podría explicar nuevamente? ¿Cuáles signos? Lo del último la última presentación. Ok. En este caso, tenemos la corriente del elemento 3. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí, profe. Bueno, cuando yo quiero saber la corriente del elemento 3, y lo voy a hacer arribita del IK, corriente del elemento 3, ¿sí? Y eso es igual, dice que es la sumatoria incidencia. Tengo el elemento 3, ¿y qué corrientes de malla está afectado por este elemento 3? La corriente circulante llamada J1 y la corriente circulante llamada J ¿qué? J3. J3. Entonces, incidencia, elemento 3 con respecto a la malla 1, que va a llamar la corriente circulante J1, más el elemento 3 con respecto a la malla 3 por su corriente circulante llamada J ¿qué? J3. Entonces, 3,1, ¿qué signo le correspondería? Va en contra de ellos, sería negativo. Negativo. Elemento 3 con respecto a la malla 3. Igual negativo. Negativo. Independientemente de lo que tenga como valor J1, sé que vale menos el valor de J1, que era 10 miliamperes, menos el valor de J3, que en este caso salió 7.23 miliamperes. El menos y el menos sigue siendo menos, ¿sí? Una cuestión de suma aditiva negativa. Sumar 10 miliamperes y nos daría menos 17.23. ¿Qué significa para mí? Que la orientación que yo propuse de abajo hacia arriba de la corriente que circula en este elemento no va en esa dirección, sino va en dirección ¿qué? Opuesto a la Opuesta. Eso es lo único que sí significa el signo negativo.
que me haya dado en el resultado. Ok, profesor. ¿Vale? Ya me quedó claro. Gracias. Sí, Muy bien. profe. ¿Alguna otra duda o pregunta? Lógicamente, esta es nuestra primera clase con método de mallas. Como todo, como siempre, vamos a ver 2 ejercicios más, un poco más dinámico. Ahorita se explicó paso por paso y ya en las próximas sesiones los ejercicios que se propongan ya van a ser un poco más rápidos para encontrar su solución. ¿Estamos? Profe, Ujú. yo le quería pedir un favor. Es que para los que fuimos de la primera sesión, del primer listado, Ujú. nos tocó hacer un ejercicio de método de mallas, ¿no? Ujú. Bueno, eran 2 ejercicios. La verdad, en la hora y media no me dio tiempo. Yo creo que a varios de mis compañeros tampoco nos dio tiempo. Yo nada más me alcanzó a subir la mitad de uno, porque pues le ¿De estaba mallas? investigando No, para les ver tocó leyes cómo de era. Kirchhoff, ¿no? No, era de mallas. No, Pero ¿cuál era de era, Kirchhoff? creo que era la investigación, La segunda profe. era solo una investigación de qué era el método de mallas. Ajá. Los que no se presentaron tenían que haber hecho la investigación de qué era el método de mallas y método de nodos, pero nada más la investigación teórica. Y dejó que pusiéramos un ejemplo de cada uno. Ajá, pero del mismo libro ahí le sale ahí uno rápido. No tenían que calcular nada más que sacar un ejemplo ya aplicativo, o que ya estaba resuelto, vaya. De alguna forma se tiene que justificar esa hora y media que ustedes están en casa. Es que, profe, bueno, en mi caso yo no he estado en casa porque me toca ir luego por un error bueno, un error mío ahora sí, estuve yendo al laboratorio todos los viernes, entonces, pues sí vivo algo retirado de Zacatenco. Y Ujú. entonces ya llego corriendo y también igual no lo subí, pero porque me pasé por minutos y Ujú. pero fue por lo mismo que había llegado tarde y bueno, la verdad ni creo que esté bien así como la investigación que debe de ser, pues no porque lo hice muy rápido, por lo mismo de que como ya no me iba a dar tiempo. Tenemos que buscar una nueva dinámica para la parte de laboratorio, los que se quedan en casa, y para lo que son las tareas en este segundo parcial. ¿Está bien si lo discutimos el próximo jueves? Sí, profe, Dale, profe. Y sin vemos problema todas alguno. las aristas, en este caso, todas las dificultades que se están encontrando y buscar las soluciones posibles, pero que sean congruentes, ¿de acuerdo? Sí, profe. Otra pregunta, profe. Sí, Ya ve que la clase pasada me quedé con la duda de que sobre las leyes de Kirchhoff y dijo que hoy no lo explicaba. ¿Cree que sí se pueda? sí, todavía hay tiempo. ¿Cuál sería la duda? Bueno, primero, ¿hasta aquí alguna duda con el método de Mayes? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, bien. Dejo de compartir para que puedas compartir la duda. Perdón, para darle el permiso. Sí, ya está. Sí, tu nombre, por favor, Cristian, ¿verdad? Sí, Arteaga Casas. Y Cristian Alex, por favor. Gustavo. Gracias. Listo. Ya puedes compartir, Cristian. Sí, voy, profe, permítame. Quiero que también se vayan dando cuenta que lo que les comenté en un principio de clases, se supone que en el listado somos 30 y ahorita oficialmente estamos 19.
Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí estamos viendo. Listo. Es que creo que anda un poco lento, pero a ver. Pues mi duda nada más es aquí, profe, en la ecuación, en el Ujú. sistema de ecuaciones. eh, Aquí, cuando yo lo meto así, veo que sustituye los valores dejándola en una, pues en este caso se deja en términos, bueno, yo lo dejé en términos de corriente 2 y corriente 3, Ujú. pero al sustituir me queda el voltaje 0 aquí. Entonces cuando pongo en la calculadora el sistema de ecuaciones, me da otros valores que no son. Entonces me puse a ver sus presentaciones y veo que aquí usted cuando sustituye le da un voltaje en la segunda ecuación. No necesariamente, ¿eh? Depende de qué corrientes estén en ese momento. Ok, En este caso, vamos a suponer, yo veo que tienes ahí en la segunda ecuación una incógnita que es I4. Entonces tengo que perdón. quitar ese Es que, I4. profe, bueno, este era otro que estaba yo proponiendo para ver si me había equivocado en algo, No pero la importa. original serían esta, mire. Ok. No, no es cierto, sí, todavía no lo hago, pero ya lo había hecho Bueno, cuando vamos a sustituyo suponer que trabajamos I4. con esa. Ok, ¿Sales? Vamos a cambiar el valor de I4 en términos de I3 e I2. Entonces, abajo de I4, ponle ahí el valor de lo que vale I4, entre paréntesis. Dice que vale I3 menos I2. ¿Dónde está? Ándale. Listo. Ahora, lo que se hace ahí es multiplicar término a término. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Ok. Vamos a sumar 560 más 220. Nos daría 680. ¿Estás de acuerdo? Sí. 680 para I3. No, serían 780, ¿no, profe? Sí, perdón, 780 para I3. Menos los 560 de I2. ¿Sí? Menos la tensión de la fuente de corriente, 5, y eso es igual a 0. ¿Ok? Ahora, Ok. en términos de esa ecuación, recordemos que tenemos que poner los términos, en este caso, dependientes, de forma ordenada. Siempre empezamos del valor mayor a menor, de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, primero va 500, 602. Y luego irían las fuentes de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, en la ecuación, un poquito más arriba, por favor. Sí, profe. En la ecuación de abajo, no sé si tengas un término de voltaje ahí establecido. Sí, es que se borró, pero aquí era 1. Menos un Punto volt. 1. Punto un Menos volt. punto 1 volt, ajá. ¿Y ese cómo salió ese punto un volt? Porque teníamos que la Y 6, ya corriente vi. en 5, ajá, en I5 era de 10 miliamperes. Es Ok, que está bajo algo volteo. lento, creo. Sí. Ahí hay que tener cuidado porque te está faltando el prefijo. Vamos a hacer la operación. Bájalo un poquito más. Ok. Sería... No, arriba, por favor. Más. Yo te digo. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Multiplica Ok. 560 por 10 miliamperes. No, son 10 ohms. ¿De dónde saliste esos 10 ohms si era de 100 ohms la resistencia? La resistencia de I6, Ajá.
No, profe, puso que eran 10, mire. Yo lo tengo que era 10. Ah, ok. De hecho, nada más copié la imagen. Sí, tienes razón. ¿Y en el circuito simulado también ahí sí aparece con 10? Ah, no recuerdo. A ver, déjame checarlo. Lo estoy checando, profe. Sí, igual lo estoy checando yo para que no haya problemas. Sí, tienes razón, vale 10. Sí, es el primero. Sí, tiene un valor de 10 ohms. Sí, profe. Sí. Ok, entonces 10 por... ¿Cuánto quedamos? Por 10 miliamperes. Ujú. Esto nos da .1 volt. Sí, profe. Ok. Muy bien, entonces, a ver, regresamos ahí. ¿Dónde quedaste? Abajo. Vale. Entonces, en la primera ecuación, en esta tercera ecuación vamos a poner, abajo queda 1632. Por ahí, en esa posición. 1652 menos 573. ¿Sí? Más 0 BFC5. Cero de BFC5 igual a 0. Sí, profe. Es que le digo que está algo lento. Sí, Pero ya lo ahí está. Y en la ecuación de arriba, estamos arriba, la primera, se supone que serían 2202 más lo que valga ahí 3. Nuevamente más 0 de BFC5. No, primero hay que poner el 0 BF5 igual a 10 volts. Ahí está tu sistema de ecuaciones. Sí, pero era cuando, bueno, es que le digo que yo lo dejo así y cuando lo pongo no me da el resultado que por ejemplo, de la corriente 2 no me da ese resultado que tiene. De hecho, lo vuelvo Podría a ser meter. una de dos. Cuando se sustituyeron los valores de las corrientes en sus despejes, puede haber ocurrido que un signo no haya sido bien despejado. En ese caso es en el cuando partimos Cuando de las estás en las leyes corrientes. de Kirchhoff de corriente y al momento de hacer los despejes. Profe, en mi caso yo también lo hice así, igualito a él, Sí. y sí cuidé los signos y todo, Ujú. y sí queda así, y yo también hago el sistema de ecuaciones, nada más que yo tengo por otros elementos, yo los acomodé de diferente forma, Sí, y no yo importa, hago de el todos modos. sistema de ecuaciones y no queda, igual no me quedan los valores de la simulación que nos puso. Ujú. Y justamente lo estaba checando con Alex, lo estábamos checando juntos a ver cómo nos quedaba y así, y pues nos hacíamos bolas, al final de cuentas nunca llegamos al resultado. Ok, a ver, voy a hacer el primer ejercicio, y lo mando Es por que, mire, el sistema. ok. Lo pongo en ¿cómo se llama? En los documentos y lo pondría hasta el martes en la mañana. ¿Les parece? Ok, profe, sí está bien. Y Porque después bueno, de ahorita ahí sí más o menos van consultando
los procedimientos, pero por regular cuando no llega a salir es porque un signo no está bien colocado. Con uno que no esté bien colocado es más que suficiente. ¿Vale? Sí, profe, sí, está bien. Porque bueno, le digo que ahorita ya lo saqué y me da que el corriente 2 es 5.5210 por 10 a la menos 3. Sí. No, de todos modos no da porque tiene que darte uno de los valores que están ahí en el simulador. Sí, no, yo también ya lo simulé y pues dije, no está mal, los que estamos mal somos nosotros. Pero así como dice, a lo mejor es un signo de acá arriba o... Pues ¿sabes Lo qué? voy a checar igual. Sácale un favor, sácale lo que llevas y mándamelo Sí, por profe. archivo PDF y ya lo visualizo. ¿De acuerdo? Ah, ok, ¿se lo mando qué? Por el chat. ¿Por el chat? Ah, ok, ahorita Ajá. se lo mando, profe, de una vez. Órale, así lo Sí, hacemos profe. entonces. Y ya lo reviso. Ok, gracias. ¿Va? Sí, profe, gracias. Igual, Cristian, mándame el que tú tienes y mándamelo por el chat y lo reviso. Gracias, profe. Sí, profe. Órale. Sí, de hecho, sí, ahorita yo se lo mando. Vale. Bien, mientras tanto, ¿alguna duda o pregunta los demás? Igual, cuando exista alguna duda, yo sugeriría esto, que manden por archivo PDF y me digan dónde se están atorando y yo trataré de lo más pronto, lo reviso y ahí sí les puedo remarcar dónde se equivocaron. ¿Sales? De acuerdo, profe. Bien, entonces, buena tarde a todos y nos vemos el día de mañana en el laboratorio, los que les toca ir y los que se van a quedar en casa, recuerden que va a ser una actividad donde tienen que investigar teóricamente sobre el método de nodos y el de mallas, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De Muy acuerdo, bien. profe. Paso lista de asistencia, ya es menos gente, va a ser más rápido en esta segunda evaluación.